Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. Nos encontramos en una nueva cápsula educativa, esta vez con la guía número 11 que lleva por título Proporción indirecta. Bien, el objetivo de esta guía es comprender la proporción indirecta, identificar las variables y calcular la constante de proporcionalidad. Parece muy similar a la guía anterior, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver que están un poquito relacionadas, pero tienen una pequeña diferencia, ¿bien? La guía anterior hablábamos de proporción directa, ¿cierto? Y decíamos que una proporción era cuando comparábamos dos razones y decíamos que eran directas porque al aumentar o disminuir una en cierto factor, la otra aumentaba y disminuía también en el mismo factor, ¿cierto? Y ese factor lo conocemos como constante de proporcionalidad. Bien. ¿Qué pasa con la proporción indirecta? Bien, dos variables son inversamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una, disminuye o aumenta la otra en un factor igual al inverso multiplicativo del aumento o disminución de la primera variable. ¿Qué quiere decir esto en palabras más simples? Quiere decir que cuando cuando yo quiero identificar si hay una proporción indirecta, si una de esas proporciones aumenta, ¿cierto?, su valor en cierto factor, la otra proporción va a disminuir en ese mismo factor. O si una proporción, ¿cierto?, disminuye en cierto factor, la otra proporción va a aumentar en cierto factor. Bien, entonces, vamos a anotar aquí, vamos a poner con un lápiz color azul, que en la proporción indirecta, para que sean palabras más simples, si una aumenta en cierto factor, la otra disminuye en el mismo factor. O si una disminuye en un factor, la otra aumenta en dicho factor. Bien. Además, si dos variables x e y son inversamente proporcionales, el producto entre sus valores correspondientes es constante. Esta relación se puede expresar como x por y es igual a k, donde k es la constante de proporcionalidad. Si se recuerdan, en la proporción directa, vamos a anotar acá, cuando teníamos la proporción directa, ¿cierto? Para calcular la constante de proporcionalidad decíamos que y dividido en x iba a ser igual acá. Bien, para el caso de la proporción indirecta vamos a ocupar las mismas letras pero en otro orden. Ahora vamos a decir que x por y va a ser igual a k, que es la constante de proporcionalidad. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver, ¿cierto?, identificar variables que nosotros podamos determinar que son inversamente proporcionales. Bien, entonces al igual que en la guía anterior, en el primer ítem vamos a marcar con un ticket si la variable que aparece acá es inversamente proporcional o con una X si es lo contrario. Entonces, por ejemplo, la longitud de la diagonal de un rectángulo y su área. Entonces usted debe pensar, a ver, si la longitud del rectángulo aumenta, ¿qué pasa con el área? ¿Aumenta o disminuye? O si la longitud del rectángulo disminuye, ¿su área va a disminuir también o va a aumentar? Bien, para esto puede usted hacer un dibujo, ¿cierto? Puede dar valores ficticios a un rectángulo cualquiera, medir su diagonal, calcular su área y luego hacer otro rectángulo en el que su diagonal sea más grande, ¿cierto? O más pequeño y calcular el área y ahí va a poder determinar qué pasa con esto, si es que son inversamente proporcionales o son directamente proporcionales. Bien, o la cantidad de habitantes de un país y la extensión de su territorio. ¿Tiene relación directa la cantidad de habitantes con la extensión del territorio o no? ¿O son inversamente proporcionales? O la cantidad de hijos de una mujer y la cantidad de nietos que ésta tenga, la cantidad de pintores y los días que se demoran en pintar un colegio, o el flujo de agua de una llave y el tiempo que se demora en llenar un recipiente. Bien, entonces marcamos con un ticket o con una X. Con un ticket si son inversamente proporcionales, con una X si no lo son. En el ítem 2, ¿cierto? Dice, interpreta la información de cada tabla, luego responde. La letra A habla sobre la rapidez del vehículo y un tiempo transcurrido. Bien, entonces tengo esta tabla con algunos datos, ¿cierto? Me faltan los demás que voy a tener que encontrarlos. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el valor de la constante? Recordemos que la constante de proporcionalidad, ¿cierto? En el caso de la proporción indirecta, se calcula como x por y esto va a ser igual a k, que es mi constante de proporcionalidad. Entonces, busco aquí en mi tabla y acá, ¿cierto?, tengo el dato que me permite calcular mi constante de proporcionalidad, ¿cierto?
Entonces, una vez encontrado el valor de K, puedo determinar, ¿cierto? Al igual que la vez anterior, reemplazando los datos que tengo en esta expresión para poder encontrar el dato que me falta, ¿cierto? Entonces yo respondo acá en mi primera pregunta, el valor de la constante es tal valor y la interpreto de tal manera. Cuando hablamos de interpretar nos referimos a qué quiere decir, ¿cierto? Esa constante, qué sugiere que a medida que la constante está directamente relacionada con el tiempo, con la rapidez, con ambas, que el auto va, si anda más rápido recorre menos kilómetros, o en este caso si va más rápido se demora más o se demora menos, ya tiene que ver con eso la interpretación. Bien, luego, perdón, se me movió la pantalla. La letra B es lo mismo, pero aquí habla sobre la cantidad de frutillas a repartir y cantidad de niños, ¿cierto? Entonces tenemos 2, 3, 4, 6, 9 y 12 niños y tenemos que repartir cantidad. Entonces aquí igual aplica un poco la lógica. Si yo tengo 50 frutillas, por ejemplo, y tengo un niño, ¿cuántas frutillas le va a tocar a ese niño? 50, ¿cierto? Pero si tengo 2 niños, ¿cuántas les deberían tocar? Y si tengo 3 y si tengo 4, entonces la lógica me dice que si tengo una cantidad determinada y me van aumentando las personas que van a ser beneficiadas, me van a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces aumenta la cantidad de niños, pero disminuye la cantidad de frutillas que tienen ellos, ¿cierto? Entonces ahí ya inmediatamente identifico que es una proporción indirecta. Lo mismo, tenemos que calcular, ¿cierto? La constante de proporcionalidad. Aquí se van a dar cuenta que tenemos, ¿cierto? Este dato de acá y este otro de acá, que nos van a permitir calcular, ¿cierto? Esta constante. Y con esa constante reemplazamos los datos para encontrar los datos que nos faltan y respondemos a la pregunta. En el ítem número 3 hay que marcar con un ticket en el caso de que las variables que se presentan aquí son inversamente proporcionales o con una X si no lo son. Bien, en la guía anterior recordemos que teníamos algo muy similar, pero debíamos encontrar si eran directamente proporcionales, ¿cierto? Entonces en ese caso nosotros dividíamos Y en X y teníamos que dar, ¿cierto?, todo el mismo valor para determinar si era directa, pero en este caso es inversamente proporcional, ¿cierto? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar 4 por 5, tanto, 2 por 10, tanto, 1 por 20, tanto, 0,5 por 40, tanto. Si me da el mismo valor, significa entonces que son inversamente proporcionales y le doy el ticket. Si solamente uno de ellos o dos de ellos, ¿cierto? O todos son distintos, significa entonces que no son inversamente proporcionales. Bien, lo mismo tengo que hacer con la letra B, C y D. El número 4, ¿sí?, dice, para llenar una piscina de 250 litros se pueden utilizar distintas mangueras, de modo que mientras mayor es el diámetro de la manguera, ¿cierto?, mayor es la cantidad de agua que sale por ella. La siguiente tabla resume la información anterior, es decir, cuando el diámetro de la manguera es de 2,5 centímetros, se demora, ¿cierto?, 90 minutos. Cuando es de 5, 45. Cuando es de 15, se demora 15. Y cuando es de 30, se demora 7,5. Entonces, en base a esta tabla, debemos responder las preguntas. La pregunta A, ¿cierto?, que son dos preguntas en una, que es ¿qué ocurre con el tiempo de llenado cuando aumenta el diámetro de la manguera y por qué? El número 5 dice, Julieta requiere envasar su producción de mermelada casera. Si utiliza frascos de 500 centímetros cúbicos, necesita 120 frascos. ¿Cómo cambia la cantidad de frascos que necesitará si varía la capacidad de ellos? Bien, y en nuestra última página tenemos que completar esta tabla, ¿cierto? Calcular la constante de proporcionalidad, ya con el dato que aparece anterior a esta tabla, lo podemos calcular, ¿cierto?, para completar la tabla. Y luego respondemos las preguntas de la letra D, E y F. ¿Bien? Recuerde, cualquier duda que tenga la hace llegar al correo que aparece acá. En el asunto indica el curso y la asignatura y en el detalle el número de guía e ítem para poder ayudarlos de manera más rápida y que no se nos traspapele el correo por ahí. Bien, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente cápsula educativa. Chao, chao.